Nos encontramos ante el siguiente problema, en el cual nos están diciendo, nos dan como información cómo son las trayectorias de elementos de fluido en un flujo en coordenadas cartesianas, todavía en el sistema internacional. Nos dicen que la posición, la componente x, es x sub 0 por elevado a menos 6t, la componente y sub 0 por elevado a 4t, z0 por elevado a 2t, siendo x0 y 0 z0, la posición que ocupa cada elemento de fluido en el instante t igual a 0. Es decir, nos dan la información lagrangiana acerca de cómo se está moviendo este fluido. Bien, y ahora viene la pregunta. Nos dicen que podemos suponer, nos dicen que el fluido es un fluido ideal. ¿Qué significa ideal? No es que sea un gas ideal, nos dicen que es un fluido ideal, es decir, sin viscosidad. Que su densidad, bueno, pues es 2 kilogramos por metro cúbico, es decir, que es un dato. Que nos encontramos ante un flujo en ausencia de gravedad. Nos piden determinar la diferencia de presión existente en un instante, un segundo, t igual a un segundo, entre los puntos de coordenadas 1, 0, 0 y 0, 0, 1. ¿Qué quiere decir si se cumple el resto de condiciones necesarias? Nos fijamos en el enunciado, llama la atención, nos están dando información acerca de cómo se mueve el fluido y nos piden extraer, deducir a partir de esa información cómo es la diferencia de presiones entre dos puntos, la diferencia entre la presión en un punto en el espacio y otro punto en el espacio, no el gradiente en un punto del espacio, gradiente de presión, que es un vector, no, nos están diciendo cómo es la diferencia en la presión entre dos puntos del espacio. Ante eso, uno lo primero que le viene a la mente rápidamente es aplicar, si es posible, la ecuación de Bernoulli. Entonces, a eso se refiere en el enunciado lo que nos está diciendo si se cumple el resto de condiciones necesarias. Vamos a ver si podemos aplicar en este problema la ecuación de Bernoulli. Que nos relaciona cómo son, es donde viene, eso es lo importante, darse cuenta, no simplemente la expresión de que la presión en un punto, más el término de presión dinámica, más el término debido a la gravedad, en nuestro caso, en este caso, como es cero, la gravedad, pues este término lo podemos obviar. En este problema, en ausencia de la gravedad, uno diría, pues, la ecuación de Bernoulli, lo que nos está diciendo es que la presión en un punto del espacio, más el término debido a la presión dinámica, un medio de la densidad por la velocidad en ese punto al cuadrado, es constante a lo largo de ¿qué? Es decir, en un punto tendremos un valor a lo largo de una línea de corriente de ese fluido. Es decir, que todos los puntos que se encuentran a lo largo de una línea de corriente tendrán la suma de estos dos términos será constante. De una línea de corriente o de todo el fluido, dependiendo de cómo son las condiciones en ese flujo. Bien, para poder aplicar la ecuación de Bernoulli a una línea de corriente se tiene que cumplir, en primer lugar, que el fluido sea ideal. Esto nos lo está diciendo que el enunciado, que podemos considerar que es un fluido ideal sin viscosidad. ¿Qué otra cosa tenemos que considerar? Que el fluido sea estacionario. Es decir, que no cambia a lo largo del tiempo el campo de velocidades. Eso quiere decir que
las líneas de corriente y las trayectorias de los elementos de fluido son las mismas líneas. Eso quiere decir que también lo podríamos ver si podemos aplicar, en ese caso, la ecuación de Bernoulli, flujo estacionario. Eso quiere decir que a lo largo del camino que sigue un elemento de fluido, la suma de la presión en cada punto, su trayectoria, más un medio de ρ por la velocidad al cuadrado en cada uno de los puntos es constante, si el fluido es ideal, el flujo es estacionario. ¿Qué más? Para poder aplicar eso necesitamos comprobar que sea incompresible. Un flujo incompresible. Si cumple estas tres condiciones, entonces podemos aplicar la ecuación de Bernoulli a una línea de corriente. Una streamline que, como es estacionario, coincide con las path line. Ya, pero en nuestro problema resulta que nos está pidiendo la diferencia de presión entre dos puntos que uno puede comprobar rápidamente, punto 1, 0, 0 y 0, 0, 1 no se encuentran sobre la misma streamline, sobre la misma línea de corriente. Es decir, que esos dos puntos se encuentran sobre líneas de corriente diferentes. Eso implica que no podríamos aplicarlo, salvo que comprobemos que este flujo cumple una cuarta condición, que es todavía más fuerte, que es que el flujo sea irrotacional. Si se cumplen, entonces, ahora sí, todas estas condiciones, resulta que la suma para cualquier punto del espacio, es decir, para cualquier línea de corriente, tendremos la misma constante, es decir, que para cualquier punto del espacio tendremos que la suma de la presión más el término dinámico va a ser lo mismo que en cualquier otro punto del espacio esté o no esté sobre la misma línea de corriente. Es decir, que es la suma de estos dos términos, es constante, tiene el mismo valor en todo el fluido. Nos estamos olvidando de la gravedad, quiero decir que la gravedad en este problema es cero, sino tendríamos que considerar un tercer término debido a la gravedad. Y recordar rápidamente que esta ecuación, con estas condiciones aplicadas, no es nada más que el teorema del trabajo y la energía cinética. Al ser un fluido ideal, lo que ocurre es que no hay pérdidas, disipación por rozamiento, y es, por así decirlo, la aplicación de la conservación de la energía en un fluido, en un flujo sin rozamientos. Bueno, pues vamos a ver, si se cumplen estas cuatro, entonces ya no tenemos el problema de que los dos puntos no se encuentren sobre la misma línea de corriente, porque ya acabamos de decir que sería válido para todo el fluido. ¿De acuerdo? Bueno, otra vez, esta condición no la necesitamos demostrar o ver si es cierta o no, porque nos lo dice el enunciado, pero tanto esta como esta como esta, estas tres, necesitamos comprobarlo. A continuación, pues, ver cómo poder aplicar esto, relacionarlo a lo que ocurre en esos dos puntos en particular que nos dice el enunciado. Si esto es así, vamos a suponer que eso se cumpla, entonces tendríamos que la presión en el punto de coordenadas 1, 0, 0, menos la presión en el punto de coordenadas 0, 0, 1, pues será simplemente un medio de la densidad ρ por la velocidad, módulo de la velocidad, al cuadrado en el punto de coordenadas 0, 0, 1, menos módulo de la velocidad 1, 0. Necesitamos saber entonces cómo es la velocidad en el instante E,
En el enunciado nos deja caer en t igual a 1, si comprobamos que es estacionario, para poder aplicar la ecuación de Bernoulli, dará igual en el instante t igual a 1 que en cualquier otro instante. Necesitamos otra vez, entonces, como en un problema anterior, ver cómo es el campo de velocidades. Ver cómo es la velocidad en esos dos puntos del espacio. Si tenemos el campo de velocidades, podremos ver cómo es la velocidad y comprobar si las condiciones se cumplen, o si tenemos mala suerte no se cumplen, y entonces no lo podemos contestar. Nos estaba diciendo que la componente x de la trayectoria de un elemento de fluido venía dado por x sub 0, menos 6t, y sub 0 por elevado a 4t, y z igual a z sub 0 por elevado a 2t, es decir, las trayectorias de elementos de fluido. Y lo que buscamos es sacar de aquí cómo es la velocidad en x y z y en el tiempo. Vamos a ver cómo es la velocidad de cada elemento de fluido. La componente x, u, tenemos aquí, u, v, la componente y, w, la componente z. Tendríamos para ese elemento de fluido que derivar. Tenemos aquí menos 6x sub 0, menos 6t y 1b. Esto es simplemente menos 6 por x. Ya tenemos entonces que el campo de velocidades, por lo menos en lo que ocurre para la componente x, es estacionario. Para la componente y podemos hacer una cosa similar y lo que nos queda es 4i. Rápidamente uno lo ve de esta, que es muy sencilla, este campo de velocidades, 2z. Es decir, que tenemos, primero, que es estacionario. Una condición que ya lo cumple. Segundo, es incompresible. Tendremos que ver cómo es la divergencia de la velocidad y uno ve que la divergencia va a ser menos 6 más 4 más 2, que es 0, por lo tanto es incompresible, es estacionaria, es compresible. Eso quiere decir que en el enunciado que nos estaba diciendo, dando un valor para un instante de cómo era la densidad del fluido en todos los puntos del espacio, aún así hemos comprobado que es incompresible, es decir, que si en todo el espacio tenemos esa densidad, 2 kilogramos por metro cúbico, no va a cambiar en ningún instante de tiempo la densidad a lo largo de las trayectorias o puntos. Vamos a tener en cualquier instante que en todos los puntos del espacio la densidad va a ser los 2 kilogramos por metro cúbico que nos está diciendo el enunciado. Pero había que comprobarlo, porque si fuese compresible, significaría que esos 2 kilogramos por metro cúbico en un instante posterior, pues en una zona del espacio ya no sería 2, sino otra, si no se hubiese cumplido esto. Y nos falta otra condición, que era ver si era, aparte de, nos decía que es ideal, que eso ya nos lo había dicho, condición 0, si lo vamos a poder aplicar la ecuación de Bernoulli a todos los puntos del espacio por igual, es decir, que la constante en la ecuación de Bernoulli va a ser la misma para todas las líneas de corriente, para todos los puntos del espacio. Para eso tenemos que ver si es irrotacional. Y rápidamente uno ve de la operación de hacer el rotacional de la velocidad, que es 0. Por lo tanto, ya está, ya hemos comprobado que se cumple el resto de condiciones necesarias, aparte de que sea un fluido ideal. Bien, pero además ya tenemos aquí cómo son las velocidades. En el punto
de coordenadas 1, 0, 0, el módulo de la velocidad al cuadrado, es decir, u cuadrado, vamos a poner aquí, u cuadrado más v cuadrado más w al cuadrado, tendremos para el componente x, 1, 0, 0 será menos 6, 36, 0, esto es 0, es decir que aquí tenemos 36 más 0, es decir, 36 metros, si lo ponemos, nos dice todo que está en el sistema internacional. Y en el punto de coordenadas 0, 0, 1, pues de manera similar, ¿qué es lo que tendremos? 0, 0 y 2 al cuadrado, 4. Eso significa que entonces la diferencia de presión entre esos puntos, la presión en el punto de coordenadas 1, 0, 0 menos la presión en el 0, 0, 1, será lo que habíamos puesto un medio de ρ, que era, nos decía que era 2, por 4 menos 36. La velocidad al cuadrado en el punto 0, 0, 1, esta era la velocidad al cuadrado en el punto 1, 0, 0. Es decir, que tendremos 4 menos 36, menos 32, menos 2, menos 32, está todo en el sistema internacional. Pascales. Esta es la diferencia de presión entre esos dos puntos en cualquier instante de tiempo, no solo no solamente en t igual a 1. Fijarse que es estacionario. Y ya está.